Osciloscopio digital. Generador de funciones. Multímetro digital. Fuente de alimentación bipolar. Pinzas de corte. Cables BNC Caimán o puntas atenuadoras. Protoboard. Cables Banana Caimán. Cables Caimán. Puntas de prueba para multímetro. Conector T para BNC. Cables BNC. Amplificador LM741CN. Alambre telefónico. Resistencias de 10 kΩ a medio watt. Resistencias de 1 kΩ a medio watt. Resistencias de 100 kΩ. Metro de 1 megaohm. Armaremos el circuito del punto 1 del trabajo en casa, el cual quedará de la siguiente manera. Ahora alimentaremos el circuito con una señal triangular de 1 volt pico pico a una frecuencia de 5 Hz. Polarizamos el circuito y conectamos un canal del osciloscopio a la terminal de salida del circuito. Verificamos que la señal no tenga distorsión y entonces aumentaremos la frecuencia poco a poco. Anotaremos lo que sucede en el punto 5.4. Anotaremos la frecuencia donde la señal se observa sin distorsión en el punto 5.5 de la práctica. Buscaremos la frecuencia donde la amplitud de la señal de salida esté al 70% con respecto a la amplitud de la entrada. En este experimento armaremos el circuito de la figura 9.5 correspondiente a un amplificador inversor. Teniendo ensamblado el circuito y alimentado, le aplicamos una señal cuadrada de 1 volt pico pico con una frecuencia de 10 kHz. Se muestra en el diagrama eléctrico simulado. Conectamos el canal A, que corresponde al canal 1 del osciloscopio, para medir la señal de entrada pico a pico, y el canal B, en este caso el canal 2 del osciloscopio, para medir la señal de salida pico a pico. Ahora aplicamos AutoScale al osciloscopio para visualizar las señales y mediremos el valor del tiempo que tarda en cambiar la señal de salida desde su valor mínimo hasta su valor máximo. Para finalizar, modificaremos la frecuencia y anotaremos el comportamiento del circuito y graficamos la señal de entrada y de salida.
En este experimento montaremos el circuito de la figura 9.6 de la práctica, obteniendo como circuito uno similar al siguiente. Alimentaremos el circuito con una señal senoidal de 2 volts pico a pico a una frecuencia de 1 kHz. Ya alimentado correctamente el circuito, mediremos y anotaremos el valor RMS de la señal de la salida. Determinaremos el CMRR, el cual es un parámetro que mide la cantidad de ruido que el amplificador es capaz de eliminar. El CMRR se define como el 20 logaritmo de la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. Para poder realizar el cálculo primero, obtendremos el voltaje diferencial y el voltaje en modo común, donde definiremos como voltaje A y voltaje B. Teniendo estos valores, ahora podemos calcular la ganancia en modo diferencial y la ganancia en modo común, y estos valores los sustituiremos en la ecuación del CMRR. En este experimento realizamos el circuito de la figura 9.7. Ya que lo tenemos ensamblado y alimentado, le añadiremos una señal senoidal de 1 volt pico a pico a una frecuencia de 50 kHz. Incrementaremos lentamente la frecuencia de la señal de entrada hasta que el voltaje de la salida sea aproximadamente el 70% de la señal de entrada. Y para finalizar calcularemos el ancho de banda del circuito con la siguiente ecuación. Para este experimento montaremos el circuito de la figura 9.8 de la práctica. Tenemos el circuito sugerido, el cual alimentaremos con una señal senoidal de 1 volt pico a pico a 100 Hz. No olvidemos polarizar el circuito para que funcione correctamente. Ahora conectaremos el canal A, que corresponde al canal 1 del osciloscopio, y el canal B, que corresponde al canal 2 del osciloscopio, en la terminal B del circuito. Ajustaremos el valor de los potenciómetros hasta que la amplitud de la señal del canal A del osciloscopio sea la mitad que hay en el canal B. Ahora desconectamos los potenciómetros, no sin antes quitar la alimentación del circuito para evitar problemas. Ya que el circuito no tenga los potenciómetros, polarizamos el circuito, lo alimentamos y medimos el valor de la resistencia, o mejor dicho, impedancia de entrada.